Bienvenidos a La Silla Vacía. Hacemos periodismo independiente sobre el poder y la política en Colombia. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve en Canal 1, en televisión, y a los que nos ven desde el YouTube de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de una investigación de La Silla que revela un acuerdo para un proyecto multimillonario que se ganó un amigo de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. Estamos hoy desde la redacción. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía y es la autora de esta poderosa investigación que titulamos Grupo Ecopetrol acordó darle el multimillonario negocio del gas a un amigo de Ricardo Roa. Ahí está, el presidente de la empresa más grande de Colombia, de mayoría estatal, exgerente de la campaña de Gustavo Petro, y Juan Guillermo Mancera, el amigo ex policía que por un momento tuvo un papel que le daba la posibilidad de operar un negocio de, yo no sé, como $1.000 millones al año. ¿Qué más, Ginette? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Me encanta esta investigación porque está redonda, está súper bien soportada, tenemos muchos documentos, entonces voy a correr un poquito para tratar como de explicarle a la gente lo grave que es esto en la empresa más grande del país y sobre todo con un tema tan importante para las personas como comunes y corrientes, ¿no? Entonces, ese negocio multimillonario es una regasificadora, ahí te la vamos a poner. Explícanos, se ve muy grande. ¿Qué es esa vaina y por qué impacta a millones de personas en Colombia? Ok, bueno, lo que ven en el barco gris es el barco regasificador. Básicamente ese barco tiene una planta que es capaz de convertir el gas licuado, que es gas líquido, en gas natural. La razón para que exista ese barco es porque el gas para transportarse debe convertirse a líquido porque si no, no sería eficiente, sería demasiado costoso transportarlo. Entonces la lógica es que cuando cualquier persona mueve gas de un lado a otro, en este caso importaciones, pues entonces lo trae en lo que se ve el buque con las cúpulas, lo conecta al barco regasificador que lo que hace es cambiar el estado molecular del gas para que luego ese gas sea convertido otra vez en gaseoso, se pueda inyectar en el sistema de gasoductos del país. Y entonces Colombia necesita importar gas porque hay una escasez de gas, produce cada vez menos gas y como hay tantos hogares en Colombia que cocinan con gas, los precios han aumentado. El presidente Petro ha dicho, utilizando unos argumentos que nosotros aquí mostramos que eran falsos, que eso era culpa como de los importadores privados y de un monopolio, pero pues digamos que esos argumentos eran falsos, pero no es falso que sí hay una especie de monopolio en la regasificación porque solo hay una regasificadora y está en Cartagena y es privada. Sí, pero incluso esa regasificadora abastece principalmente a las térmicas, no es la que abastece al mercado general. Entonces, en realidad hay un desabastecimiento de gas, hay un problema de gas en el país y por eso ese barco del que estamos hablando era tan importante porque dentro de esa o es muy importante porque dentro de sus especificaciones está que debe convertir o debe tener capacidad para convertir el equivalente al 30% del gas que se consume diariamente en Colombia. Entonces, es una regasificadora enorme Claro. que se necesita en Colombia porque como no hay gas acá, pues hay que traerlo de afuera. Claro. Los precios están subiendo y eso ya lo estamos viendo pues aquí en Bogotá, millones de hogares, en otros lugares del centro del país. Pero entonces me devuelvo a cómo un amigo de Ricardo Roa terminó como con un papel que le daba como la potestad de decir que tenía un acuerdo con Ecopetrol para hacer ese negocio. Y nos tenemos que devolver al año 2023, cuando Ricardo Roa estaba celebrando en su recién comprado apartamento, que se lo compró a este señor, a Juan Guillermo Mancera, el nombramiento que tenía en Ecopetrol. Aquí está la parranda mariachi que montó el hoy presidente del grupo Ecopetrol. Ahí estaba la fiesta, esa es la fiesta de Roa, ahí estaban Juan Guillermo Mancera y William Salamanca, que son dos ex policías. Castellanos. Sí, perdón, William Salamanca es el que es de policía actual, pero Castellanos, que era el ex jefe de seguridad de Petro, que fue quien se lo presentó a Ricardo Roa. Sí, ok. Entonces, a ver, en esa fiesta ahí no hay sonido de mariachis. O sea, la escena de los mariachis va un poco después. Pero en esa fiesta, justamente, que era la inauguración de ese apartamento que le vendió Mancera a Ricardo Roa, A precio de ganga, a como mostró precio de Daniel ganga, como Coronel. mostró Daniel Coronel, eh, coinciden entonces varias personas que son claves. Uno, está Juan Guillermo Mancera, que fue invitado. Otro, William Castellanos, que como ya describiste es el ex jefe de seguridad del presidente Petro y que es clave
porque él fue el que los presentó tanto a Mancera como a Roa. La historia es que William Castellanos conocía a Mancera de atrás, para el momento, para esa época era muy cercano a Ricardo Roa, sabía que Ricardo Roa estaba buscando un apartamento, dijo, mi amigo Mancera tiene un apartamento, entonces los conecta a los dos, ellos terminan haciendo el negocio, aquí entre paréntesis al principio Roa negó que Mancera estaba detrás, pero luego se confirmó que sí estaba detrás porque, aquí creo que me voy a ir un poco muy hacia atrás, pero rápidamente, porque Mancera, que es socio de Serafino Diácono, otro petrolero, Sí. que es famoso por haber estado en la quebrada Pacific Rubiales, se lo había vendido y Mancera había sido jefe de seguridad de Serafino Diácono. El tema es que el apartamento inicialmente aparecía a nombre de Serafino Diácono, de una empresa de Serafino Diácono fuera del país, Sí. pero Serafino Diácono termina diciendo es que sí era de Mancera, pero él no aparecía en papeles porque él me pidió no Muy bien. hacerlo. Claro. Y entonces ahí se hace esta amistad y es una amistad en la que estuvo pues el multimillonario negocio del gas para Colombia, porque este es el documento como clave de la investigación y es este papel que está en inglés que podemos como traducir aquí al aire. Entonces ahí lo que quiere decir es OCOL, que es una subsidiaria de Ecopetrol que maneja los negocios de desarrollo de gas, es el operador del proyecto de la regasificadora de Chuchupa, que queda en La Guajira, y entonces como el poseedor de ese proyecto quiere certificar a quien interese que entramos en un acuerdo con Gaxi. Y esa es la empresa de Juan Guillermo Mancera. El acuerdo lo que dice es básicamente un acuerdo para desarrollar y diseñar la regasificadora. Sí. Y pues ese papel pues vale oro. Sí, ese acuerdo servía justamente para que Gaxi pudiera acudir a socios y demás, porque con eso lo que le estaban certificando era que había un acuerdo. Esa es una palabra que es demasiado diciente en los documentos que emite Ecopetrol. No es fortuito que alguien dentro de Ecopetrol certifique un acuerdo. Claro, y no un acuerdo cualquiera, sino un acuerdo para un negocio enorme, ¿no? Porque Chuchupa, ese proyecto, queda en un punto de La Guajira estratégico que tiene acceso a dos grandes gasoductos del país, ¿no? Y que con una regasificadora ahí tú podrías mover una cantidad enorme de gas. Sí, básicamente en ese punto de La Guajira, que técnicamente se conoce como Chuchupa, que está offshore, y Ballena, que está onshore, Sí. dentro de La Guajira, salen los dos principales gasoductos del país. Uno que abastece el Caribe y otro que abastece el interior. Básicamente con eso tienes el negocio completo, ¿no? Pues y también el más funcional posible. Traes el gas, lo conviertes y de una vez lo conectas al sistema que irriga todo el país. Y entonces yo ahí pensando en que Ocol le dio como este acuerdo a Gaxi, diría Gaxi es una empresa enorme, pues no sé, así sea el señor que le vendió el apartamento a Ricardo Roa y estuvo en su fiesta, pues debe tener una empresa enorme, pero tú te metiste como a buscar dónde funcionaba esa empresa cuando estaba registrada ahí en La Guajira y te encontraste con que esta era su sede. Ahí estaba en obra, creo que la terminaron, ¿no? Sí, ahora está pintada. Ajá. Esta es la imagen más reciente que aparece en Google Street View. Es de 2021, la actualizamos en 2024 y la única diferencia es que está pintada. Y el punto es que una empresa que estaba detrás de este millonario negocio que puede generar ingresos de 1.400 millones de dólares, funcionó los primeros 4 años en esa casa, al menos durante 2 años esa casa estuvo en obra negra, luego se pasa a Bogotá y actualmente funciona en un coworking, ¿no? Ni siquiera Tú tiene... lo visitaste, Yo visité el coworking. pero había un logo, una secretaria o una... No, en realidad me atendió una persona que estaba ahí de turno. Yo simplemente le dije que quería dar un tour para ver si había una oportunidad de arrendar algún poco de espacio. Y pues conocí todas las instalaciones y no, en realidad es un coworking, de hecho muy sencillo. Y hay unas cosas muy reveladoras en la respuesta que nos dio Ecopetrol acerca de este acuerdo. Y entonces en esa respuesta ellos te dicen, en efecto nosotros teníamos un acuerdo con Gaxi desde antes de que tuviera esta certificación, unos meses antes, ¿cierto? Sí, a ver, la lógica de esto es que el negocio con Gaxi, según lo que terminó reconociendo Ecopetrol, empieza a cuajarse mucho antes y de ahí que salga una luego certificación diciendo que sí había un acuerdo. Lo que sí reconoció Ecopetrol es que había un memorando de entendimiento y que ese memorando de entendimiento no tenía un alcance jurídico, o sea, no tenía ninguna obligación de adjudicación, sino era un tema más exploratorio. Pero lo extraño y que aquí vuelvo a resaltar es que la certificación no dice memorando de entendimiento. Dice acuerdo. Y tiene un acuerdo
con una empresa que pues ya vimos la fachada, pero esculcando como en su objeto, tú encontraste en los documentos de empresas que son de acceso público, que ellos habían ampliado su objeto para importar y exportar gas natural licuado y adelantar la gestión de gasificación y regasificación apenas en noviembre de 2024, es decir, 2 meses antes de entrar a este gran acuerdo con Ecopetrol, que yo lo explico, pues yo lo escribo como inexplicable, es que no entiendo cómo Ecopetrol, una compañía que soporta como buena parte del PIB de Colombia, Sí. le puede entregar un acuerdo para un proyecto tan estratégico para la vida de millones de personas a una empresa que no sé cuál es su mérito. A ver, Esa es la pregunta del millón y que Ecopetrol no ha respondido. No tiene un sentido lógico, teniendo en cuenta la trayectoria de Ecopetrol y el tipo de negocios claro. de Ecopetrol, que termine firmando primero un memorando de entendimiento con una empresa que ya contamos en dónde funcionaba, con estas Sí. características, y que luego certifique con acuerdo a través de Ocol, filial de Ecopetrol. Claro, el mérito hasta ahora claramente es que es la empresa de la persona que le vendió barato el apartamento a Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. ¿Qué hicieron ellos mientras tenían como estos acuerdos para adelantar este proyecto? Ok, entonces retomando, los acuerdos previos que tenía Gaxi con el grupo Ecopetrol eran tan serios que Gaxi alcanzó a buscar socios fuera del país. Sí. Y de hecho obtuvimos pruebas de que se contactó con el grupo Fox, que es mexicano y tiene proyectos de hidrocarburos en Norteamérica, y que el grupo Fox le alcanzó a responder y el documento que tenemos es muy diciente Por aquí lo porque tenemos, el grupo Fox, que es una empresa grande enorme mexicana. de mexicana que tiene proyectos de hidrocarburos y ahí en ese documento se dice que el grupo Fox identificaba el proyecto del barco regasificador como de Gaxi y Ocol Sí. y que alcanza a enviar toda la lista de información, que es como una lista previa, como unos requisitos previos que se cumplen para poder ser el ejecutor de un proyecto. Sí. Con ocasión de acuerdos con Gaxi y Ocol en el 7 de marzo del 2025. Es incluso ese acuerdo fue 20 días antes de la De la certificación. certificación. Algo que es muy diciente sobre qué tan serios eran esos acuerdos y no como dice Ecopetrol, que era solo un memorando por allá que nunca tuvo ninguna vinculación real, sino que en realidad estos documentos muestran que el avance era serio y que había unas intenciones serias de que Gaxi tuviera el negocio. Había unos grandes ruidos alrededor de Ocol y de Gaxi que ya estaban circulando en público, pero no tenían esas pruebas concretas. Las pruebas concretas las aporta la silla con esta investigación y también el mismo día estábamos ahí pegados Ricardo Calderón de Noticias Caracol, que también sacó una súper buena investigación casi que caminando el mismo camino que tú habías adelantado. Entonces, primero, el gerente o presidente de Ocol, que es esta filial de Ecopetrol, había salido, lo habían echado de Ocol. Se salió en medio de tensión. Y sacó un comunicado público donde hacía esta denuncia muy puntual. Desde octubre de 2024, el alto directivo de Ecopetrol me presionó para que le asignáramos el proyecto de la regasificadora a la empresa de Juan Mancera, es decir, a Gaxi. Nunca accedí a esas presiones, dice Rojas. Él nunca nombra a ese alto directivo de Ecopetrol. Sí, no lo nombra. Es parte como de algunas de las cosas que Rojas eventualmente tendrá que salir a explicar. ¿Tú lo llamaste? Sí, ¿Y qué dijo? que todo lo que quería decir ya lo había dicho en su comunicado. Ok, además de Rojas, un WhatsApp anónimo empezó a circular entre los miembros de la Junta de Ecopetrol, que decía lo siguiente. Decía una cantidad de cosas, pero entre ellas que los días 30 de junio y julio se reunieron en Madrid, España, en Italia, los señores Ricardo Roa, Julián Caicedo, la pareja de Ricardo Roa, y Juan Guillermo Mancera. Ahí también está Santiago Vargas, que lo teníamos en el video inicial. Santiago Vargas es un señor que fue el mecenas de la Colombia Humana en la campaña, hizo una enorme donación siendo un empresario como desconocido. En 2022 y 2023 las dos campañas. En las dos campañas. Donó 1.500 millones de pesos. Y entonces este WhatsApp anónimo dice, luego en reuniones entre ellos acordaron darle el negocio de la planta regasificadora de, ahí está mal escrito, Chuchupa, a Juan Guillermo Mancera a través de la empresa Gaxi y otras formas internacionales. Entonces, como que esta investigación
cierra un poco el círculo de lo que eran unas versiones hasta ese momento un poco vagas, sin evidencia. La de Rojas obviamente cargaba el peso de que él había sido el presidente Ocol. Muy bien. Sí, lo logramos justamente como amarrar todo el círculo alrededor de ese negocio, de lo que se decía alrededor de ese negocio y probar que en efecto sí existieron acuerdos en Ecopetrol para favorecer a Juan Guillermo Mancera a través de Gaxis. Sí. Aquí solamente una aclaración, Juan Guillermo Mancera termina saliendo en papeles de Gaxi a finales de 2024, pero gente que trabaja con él, sus empleados siguieron figurando en actas, incluso el número de teléfono de contacto es el de una empleada y también el correo electrónico de contacto es de una empleada. O sea, el señor se salió de la empresa, pero seguía siendo la misma empresa de la que él... Las pruebas indican que él seguía teniendo injerencia vía sus empleados. Mancera, ¿qué te dijo? Mancera dijo que sus abogados le habían recomendado no pronunciarse porque iba a adelantar acciones legales. Mancera, píntamelo un poquito. Entonces, este coronel retirado, que fue jefe de seguridad de una petrolera que llegó a ser enorme, después se quebró, Pacific Rubiales, se hizo muy cercano a Serafino Diácono, estuvo como en una fiesta de matrimonio, como que denotaba ya una cercanía personal. ¿Y qué dicen las fuentes en el grupo Ecopetrol de él? Bueno, Juan Guillermo Mancera es casi que una persona que todo el mundo ha escuchado, no todos lo han visto, pero es casi como una suerte de fantasma en todas las empresas del Grupo Ecopetrol. Sí. Y las personas que lo han visto, que afirman haber tenido contacto con él, dicen que es el poder detrás del poder de Ecopetrol desde que llegó Ricardo Roa. Entre otras, yo hablé con 2 personas que pidieron reserva de identidad, pero aseguraron que les había tocado irse a reunir a las oficinas de Plus Mass Energy, que es la empresa formal de Juan Guillermo Mancera, para hablar con él de contratos y de personal. Y que esas personas finalmente no habían accedido a nada de lo que les habían pedido. Esas es las versiones, además no es solo una, ¿no? Hablamos en realidad con 8 personas que dieron ese tipo de declaración o muy similar y que muestran que Mancera en realidad es conocido como una persona realmente poderosa dentro de la principal empresa del país. Claro, es que además esto mezcla todo lo de la campaña con lo de la petrolera, porque entonces viene William Castellanos, que es el ex jefe de seguridad de Petro, que en esos chats un poco turbios que reveló Vicky Dávila, pues era la persona que supuestamente le estaba llevando las mujeres a Gustavo Petro durante la campaña y que después lo contó públicamente en una entrevista del País, ¿no? Oye, para aclarar, que Castellanos no dice que le haya llevado a las mujeres, que él se oponía y que lo que hacía era cuidar a Petro. Cuidar a Que era Petro. como su lógica O sea, de quién es Castellanos, era como una persona un poco paternal alrededor de Petro, pero también un poco servil, que es un poco como lo que ya contamos en un podcast de Huevos Revueltos, Sí. que era como realmente cuál es su rol, entonces se movía como entre esas 2 instancias. El podcast diario de La Silla Vacía lo pueden escuchar de lunes a viernes todas las mañanas. Entonces, Castellanos, que es policía, conocía a Mancera, que también era policía, y ahí se juntan como estas voces de la campaña con el negocio de Roa en Ecopetrol, y mientras tanto, paralelamente, obviamente, Ricardo Roa también tiene toda la investigación por la financiación irregular de esa campaña. Voy a poner simplemente la respuesta de Roa a la investigación, que aquí yo creo que responde al mismo tiempo en lo que sacó Noticias Caracol y lo que sacó La Silla Vacía. Hoy me dirijo a la opinión pública, a los accionistas, a las y los trabajadores del Grupo Ecopetrol y a la sociedad en general para aclarar afirmaciones que se han hecho en algunos medios de comunicación sobre el proceso de regasificación en el Caribe colombiano. Es absolutamente falso que Ecopetrol o su filial Jocol hayan asignado un contrato de regasificación en La Guajira a la firma Gaxi. Faltan a la verdad quienes dicen que he dado instrucciones a la presidencia de Jocol o a su junta directiva, de la que soy presidente, para firmar un contrato para el servicio de regasificación en mención. Ahí está el presidente del Grupo Ecopetrol. Rápidamente, ¿qué pasó con esta carta que le daba como carta blanca a Mancera para buscar plata por todos lados? Cuando en el Grupo Ecopetrol se dieron cuenta de que la certificación estaba circulando, le pidieron a quien la emitió, que se llama Germán Mutis, echarla para atrás y le pidieron explicaciones. Y a las explicaciones él dice que él emitió esa certificación con base en los documentos suscritos vigentes. Ahí la puedes poner, Majo, la del correo
Ahí está. Y entonces tú lograste tener también el correo, por eso me encanta esta investigación, porque tenemos todo. ¿No? Entonces, Smoothies diciendo, no solicité la revisión de Carlos o Santiago, son los jefes. La certificación se dio con base en los documentos suscritos vigentes, ¿no? Que me parece súper clave porque es que ya había unos documentos suscritos en OCOL con Gaxi. Exacto, y entonces Germán, de todas maneras, siguiendo instrucciones, termina revocando la certificación inicial y diciendo que OCOL ya no tiene nada que ver con el proceso del barco regasificador y que ahora está en manos de Ecopetrol. Ecopetrol actualmente tiene ese proceso, entonces, bueno, lo que pasa es que en eso es como un punto de quiebre. Sí. Ecopetrol, perdón, OCOL deja de figurar ahí. El proceso luego, digamos, lo reactiva Ecopetrol, porque Ecopetrol lo había lanzado en enero, pero lo había dejado frenado. Sí. Y lo retoma después de que, pues meses después de que pasa todo esto. Y la semana pasada, el 21 de agosto, ya el tiempo pasa muy rápido, ya no sé cuántos días han pasado, como 10, hubo un cierre, se presentaron 20 empresas, Ecopetrol las mostró y dijo que ahí no estaba Gaxi, Sí. entonces pues falta esperar a ver qué sigue de este negocio. Pero por ahora lo que sí es clarísimo es que Juan Guillermo Mancera tenía un acuerdo, que Juan Guillermo Mancera es amigo del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y que pues el negocio sí estuvo pensado No, en un punto para que Mancera y se que tuvo beneficiara. unas relaciones comerciales que fueron muy ventajosas para Roa, ¿no? Le vendió un apartamento de 300 metros cuadrados en el Chicó a menos de 2.000 millones de pesos, 1.800 millones de pesos, que era pues una ganga para ese tipo de apartamento. Coincidencialmente, ese mismo día en el que se rescindió y se rectificó ese acuerdo, a Roa lo regañaron en un consejo de ministros. Esto de verdad, digo coincidencialmente porque no tenemos ningún indicio de que no haya sido más que una coincidencia. El presidente Gustavo Petro le hace este regaño. Y señor Roa, ¿dónde está Roa? Hermano, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho que Ecopetrol no importe el gas como sí importa la gasolina está generando este negociado con los colombianos. Y entonces ahí el negociado es de nuevo que solo hay una planta regasificadora en Colombia. Por los problemas del país para prever la escasez de gas, nos toca hoy importar gas, que eso tiene que ver con la política contra los hidrocarburos del gobierno Petro. Y hoy solamente dependemos de esa regasificadora en Cartagena. Todavía hay 12 en proceso. Sí, la del Pacífico se acabó de adjudicar hace unos meses, pero esa es demasiado pequeña, solo exporta 60 millones de BTU, que es algo muy pequeño sí, pero solo importa. Esa cantidad de gas que sigue siendo muy pequeño para el Sí. abastecimiento del país, por eso todas las expectativas están puestas en la del Caribe. Y solo para cerrar lo que dijo el presidente Petro sobre que había un negociado en torno al gas, pues bueno, en Ecopetrol, con los documentos que mostramos, también había otro negociado. Ginette Prieto es la coordinadora de la unidad investigativa de La Silla Vacía. Muchas gracias por ver estos videos, su apoyo al YouTube de La Silla Vacía, vía suscripción, activando la campanita, es muy útil para el periodismo independiente que nosotros hacemos. Nos vemos con más contenido esta semana. Chao. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.